¿Qué es Hangout Meet y en qué se diferencia del Hangout tradicional? ¿Por qué cuando uso una cuenta de G Suite me aparecen las aplicaciones Meet y por qué cuando uso una cuenta personal de Gmail me aparece Hangouts? ¿Cuáles son las novedades que me ofrece Google con la herramienta Hangouts Meet en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de el cole sigue en casa? ¿Para qué me puede ser útil en el trabajo diario con mis alumnos? ¿Es mejor mandar simplemente tareas o es bueno hacer alguna videoconferencia con ellos? Sobre todo para mantener ese contacto humano, cercano, para preguntarles qué tal están, cómo están sus familias, qué dificultades tienen. Es mi forma de expresar mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi admiración a todos los docentes que durante estos días estéis haciendo una labor maravillosa para continuar las tareas del colegio en casa, buscando recursos, herramientas y, cómo no, quería también acercaros esta herramienta de videoconferencia Hangouts Meet. Es mi forma de expresar un profundo aplauso y reconocimiento a todos vosotros. Soy Luis Alfonso, bienvenido al canal EdTrainer. Si estás interesado en conocer en profundidad la herramienta Hangouts Meet, te invito a quedarte hasta el final. Hasta el 1 de julio de 2020, todos los clientes de G Suite podrán usar las funciones de videoconferencia avanzadas de Hangout Meet, como organización de reuniones con muchas personas hasta 250 participantes, disfrutar de la emisión en directo y de la grabación. A partir de esa fecha, las funciones de Hangout Meet volverán a corresponderse con la edición que tengan ya los clientes, ya sea G Suite Basic, Business o centros educativos. Sin embargo, las reuniones que ya se hayan grabado se mantendrán en la unidad de Drive del propietario. Veamos en primer lugar en qué se diferencia Hangouts Meet y la versión tradicional de Hangout. Hay varias diferencias entre Hangout Meet y la versión clásica del chat a la hora de crear videollamadas, de unirse a ellas y de participar en las conversaciones. Respecto al número de participantes en una videollamada, con G Suite Basic y G Suite para centros educativos había disponibilidad hasta 100 participantes. En esta nueva situación en que lo necesitamos para el teleaprendizaje, Google da la posibilidad a los centros educativos de disponer también de la versión G Suite Enterprise para centros educativos, admitiendo hasta 250 participantes. La versión normal de Hangout o la versión clásica de Hangout admite solamente hasta 25. Podemos ver también una descripción de las plataformas compatibles para utilizar Meet, prácticamente son todas. Para unirse a las videollamadas lo podemos hacer a través de navegadores y aplicaciones móviles, a través de Google Calendar, agendando un evento, a través de una dirección web o un código de reunión mediante una llamada telefónica, de esta misma forma para unirnos a la forma clásica de Hangout. Otra de las opciones para enviar mensajes en videollamadas a través de Meet lo podemos hacer a través de navegadores y aplicaciones móviles, en Hangout solamente en la versión web. Para mostrar documentos o mostrar toda la pantalla lo podemos hacer en una ventana concreta de reuniones o podemos mostrar también toda la pantalla o solo una ventana concreta en reuniones. En este caso la presentación de documentos es la misma en Meet y en Hangout. Respecto a los participantes externos, Meet permite dar acceso a las videollamadas a cualquier participante mediante un único enlace para compartir y la versión clásica de Hangout permite el acceso a videollamadas y se gestiona mediante una combinación de invitaciones y permisos de Calendar. Existe la opción de unirse a una reunión llamando a un número de teléfono y lo podemos hacer a través de cualquiera de las ediciones de G Suite. En el caso de Hangouts, los participantes no pueden marcar un número interno para unirse a una videoconferencia. Para el caso de números externos, se admiten llamadas desde la mayoría de los países a números de Estados Unidos y de Canadá, y en Hangouts se pueden hacer y recibir también llamadas gratuitas solo en Estados Unidos y Canadá. Respecto a grabar las reuniones, las diferencias es que solo en G Suite Enterprise o G Suite Enterprise para centros educativos se puede grabar. En Hangouts, la versión clásica, no se pueden grabar reuniones. ¿Quieres saber qué necesitas para acceder a Hangouts Meet? Es muy importante, como requisito fundamental para acceder a Hangout Meet, que el administrador de G Suite de tu organización tenga activada esta opción. Para crear videollamadas debes iniciar sesión en una cuenta de G Suite. Para unirte, sin embargo, a una videollamada necesitas tener la aplicación móvil o Meet
o un navegador web compatible, pero no hace falta disponer de una cuenta G Suite para unirte a una videollamada. Los miembros de tu organización o los usuarios ajenos a ella también pueden unirse mediante el enlace o introduciendo el ID de la reunión. Los usuarios ajenos a tu organización o que no hayan iniciado sesión en G Suite solo podrán unirse a reuniones a las que se les haya invitado y si lo aprueba un participante de la videollamada que pertenezca a la organización. ¿Cómo podrías programar una videoconferencia? ¿Qué posibilidades tienes? Puedes iniciar reuniones, por ejemplo, desde un navegador, desde un teléfono móvil o de un evento de Google que incluya un enlace a una videollamada. Esta opción es la más común. Se trata de crear un evento que incluya una videollamada. Al añadir un invitado a un evento, se añaden automáticamente un enlace a la videollamada y un número de acceso. Para ello, desde el panel de herramientas de Google, de sus aplicaciones, vamos a Google Calendar. Desde la opción de calendario, vamos a crear evento, creamos un evento, vamos a ver las opciones que tiene. Ponemos el nombre del evento para la clase de primero A de bachillerato, le vamos a marcar una fecha, cualquiera de ellas, de 8 a 9. Añadimos videoconferencia, Hangout Meets, marcamos la notificación y añadimos un invitado. Podemos hacerlo uno a uno o seleccionar toda una lista de invitados, todos los alumnos de la clase, para agregarlos al evento. Tenemos varias opciones, que puedan editar el evento, que puedan invitar a otros o que puedan ver la lista de los invitados. Y en este caso les aparecerá una notificación, les avisará 10 minutos antes, pero podemos añadir también que le añadan, por ejemplo, pues un correo, notificando de esta forma que ha sido programada una videoconferencia y guardamos el evento. Nos preguntan si se van a enviar invitaciones por correo electrónico a los invitados que utilizarán Google Calendar. Le decimos que sí. Si hay invitados que no pertenecen a nuestra organización, también nos lo avisa. Vamos a invitar a usuarios externos y ya aparece programado en el calendario la videoconferencia. Cuando las personas invitadas accedan a su calendario, verán que tienen programada a esta hora una videoconferencia. Simplemente tendrán que pulsar aquí en esta opción y se podrán unir a la videoconferencia. Otra de las formas de programar una videollamada desde Meet es hacerlo desde el navegador web. Si alguien te envía una URL de enlace a una reunión, solo tendrás que hacer clic en el enlace para unirte a la videollamada. Aunque puedes enviar el enlace a una reunión a personas externas, un miembro de tu organización tendrá que darles acceso para que puedan participar en la videoconferencia. Esta opción es muy útil, sobre todo si necesitas que un miembro de tu equipo te dé una respuesta rápidamente. En este caso, puedes iniciar una reunión no programada en un navegador web. Vamos a la barra del buscador y escribimos meetgoogle.com. Y aquí ya directamente nos aparece la opción de unirnos a una reunión o a la que haya sido convocada, la tengamos programada en nuestro calendario. Desde aquí nos aparecen dos opciones, una reunión que ya esté programada o iniciar o unirnos a una reunión si disponemos del enlace. En este caso se nos va a pedir que agreguemos el enlace de la reunión que nos han enviado para poder unirnos y una vez que lo tenemos ahí, continuamos y accedemos a la reunión. Damos un paso más. Vamos a ver cómo personalizar las videollamadas. Una vez que nos hemos unido a la videollamada, en la esquina inferior de la parte de la derecha de la pantalla de Meet podemos hacer clic en la opción Más y a continuación podemos cambiar el diseño. En el cuadro de diseño vamos a seleccionar el diseño que quieras utilizar en tu ordenador. Podemos elegir o el modo automático, que es el que determina Hangout Meet para las llamadas y es el que va a utilizar para mostrar el contenido, los participantes más activos, pero también puedes aplicar el diseño que tú quieras. Por ejemplo, tenemos la opción de ponerlo en automático, la opción de mosaico, te aparecerá en esta parte, en el caso de que no haya ninguna presentación, hasta 4 feeds de vídeo del mismo tamaño, o si la hay, esta ocupa toda la ventana y se mostrarán hasta 3 participantes en uno de los laterales. La opción de foco es la que va a aparecer cuando hacemos una presentación y aquí estará presente el participante activo o el feed fijado que ocuparán toda la ventana. En este caso podemos fijar que sea el presentador, como sería ahora, quien está ocupando toda la pantalla, o la presentación que estemos haciendo. Y en tercer lugar tenemos la opción de la barra lateral, en la que el participante activo o la presentación que estemos mostrando de nuestro contenido se muestren junto con otros participantes en uno de los laterales. Otra opción importante es la de fijar, seleccionar o quitar a participantes en Hangout Meet. Podemos seleccionar a un participante de la tira de la película para silenciarlo cuando estén conectados. En este caso me puedo fijar a mí mismo, aquí tengo la opción. Si hubiese muchas más personas conectadas, puedo fijar quién va a aparecer en la pantalla, si es una de las personas o la presentación
presentación que estoy haciendo, lo deselecciono. Es importante tener en cuenta que en las cuentas de centros educativos solo el creador de la reunión, el propietario del evento, del calendario o la persona que haya configurado la reunión pueden silenciar o quitar a participantes de una videollamada. Los demás miembros no pueden silenciar a otros de los participantes. Para fijar a un participante en la parte superior de la lista, vamos a su miniatura como estaba aquí y haríamos clic en fijar, lo deseleccionamos. En el caso de que sea necesario, los participantes que sean del mismo dominio que organizó la videollamada pueden quitar a otros. En una videollamada seleccionaríamos a alguna de las personas y nos aparecerá una flecha hacia atrás. Colocamos el cursor sobre ella, sobre el nombre del participante que queramos quitar y hacemos clic en quitar. Si se oyese eco o ruido de fondo en una videoconferencia, sobre todo cuando hay muchas personas, podemos silenciar el micrófono de los participantes que queramos silenciar. Para ello, colocaríamos el cursor sobre el icono del volumen que está situado junto a la miniatura del participante y haríamos clic en silenciarlo. Es importante que tengas en cuenta que por motivos de privacidad no podemos dejar de silenciar a una persona, pero sí le puedes pedir al participante que vuelva a activar su sonido. Para silenciar o para activar el sonido de tu micrófono, simplemente vas aquí a la parte inferior de la ventana de vídeo y haces clic en silenciar, como también puedes dejar de mostrar o desactivar tu cámara. Otra de las opciones que nos aparecen es cambiar al modo de pantalla completa o activar subtítulos. Bien, con los subtítulos puedes hacer que vaya apareciendo la conversación por escrito para que te sea más fácil seguir lo que se dice durante las videollamadas. Pero ten en cuenta que los subtítulos no se van a incluir cuando se graban videollamadas, por lo que no aparecerán en las grabaciones. En la parte inferior de la ventana de Meet, en esta zona, se hará clic para activar los subtítulos o desactivarlos. Otra de las opciones que nos aparece es la configuración. En esta parte podemos probar los micrófonos. Podemos estar utilizando micrófonos internos o micrófonos externos, así también los altavoces, y podemos determinar la cámara de captura de vídeo y la resolución de envío. Como veis, es una resolución bastante baja. Vamos a poner un poco más alta en la mayor definición y también en la recepción. En este caso vemos que es mucho más amplia la imagen. ¿Quieres saber cómo presentar contenidos? Durante una reunión podemos enviar mensajes a otros invitados a la videoconferencia desde un ordenador o un dispositivo móvil. Para ello, en la esquina superior tenemos la opción de chatear. Podemos abrir un chat con las personas y aquí podemos escribir. Esto será importante porque podemos introducir un mensaje de texto y después simplemente darle a enviar. Podemos utilizarlo para enviar algún mensaje, pero además también podemos compartir algunos elementos que queramos debatir. Por ejemplo, podemos escribir un enlace a alguna propuesta, alguna agenda, algún recurso online que tengamos en nuestro Drive. También podemos compartir enlaces a notas de reuniones en documentos de Google o a otras presentaciones para que los participantes puedan disponer de esta información. Podemos enviar, por ejemplo, preguntas durante las presentaciones sin interrumpir al orador y después podremos plantear todas sus dudas en la siguiente sesión de preguntas y de respuestas. Durante una reunión podemos mostrar la pantalla completa o solamente una ventana determinada para compartir documentos, presentaciones, hojas de cálculo, etc. Es importante que permitas las notificaciones cuando se te pregunte al respecto, así podrás saber cuándo está visible tu pantalla. Para formar a nuevos empleados de una manera remota te va a ser muy útil la presentación de pantalla, para poner al día a las otras personas que estén participando sobre la idea de un proyecto o para organizar una conferencia virtual y exponer tus ideas. Compartir notas de reuniones, de proyectos, hojas de ruta o investigaciones a las partes interesadas en cualquier lugar del mundo, o para intercambiar ideas y editar propuestas con miembros del equipo aunque se encuentren lejos. Para ello simplemente tienes que ir aquí a esta opción de presentar ahora en la parte inferior y elegir si quieres presentar toda la pantalla o una ventana en concreto, y eliges la ventana donde tienes la documentación. Cuando vayas a presentar te aparecerá la opción de qué pantalla es la que quieres compartir. En este caso tengo dos pantallas abiertas, elijo una de ellas. Puede ser un documento, puede ser un texto, una hoja de cálculo o una presentación en Slide o presentaciones. Para dejar de mostrar la pantalla simplemente volveríamos a seleccionar esta opción. Nos aparecerá la opción, en el caso de que estemos presentando, de dejar de presentar. Te estarás preguntando, ¿cómo puedo hacer para grabar las sesiones?
Podemos grabar presentaciones de equipo y compartirlas después con los compañeros de trabajo, o grabar alguna sesión de formación o alguna clase y ponerla después a disposición de los alumnos, especialmente para que la puedan repasar o si no se han podido conectar, o grabar alguna conferencia a la que no se pueda asistir en persona. Para ello, iniciaríamos la opción de grabar la reunión, esperamos a que empiece la grabación, aparecerá siempre un mensaje en el que nos dice que la grabación de una reunión sin el consentimiento de los participantes puede ser ilegal y susceptible de acciones legales. Para grabar una reunión se debe tener el consentimiento de todos los participantes, incluso de los invitados externos y los que se incorporan más tarde. Si le damos a la opción de aceptar, esperamos unos minutos y a partir de este momento nos indica que está grabando. Cuando se inicia la grabación, todos los asistentes reciben un mensaje de notificación de que la sesión se está grabando. Después iríamos a la opción de detener la grabación y nos indica que la grabación se guardará en Google Drive. Esperamos como mínimo 10 minutos para que se genere el archivo de la grabación y se guarde la carpeta de grabaciones de Meet en la unidad de Google Drive. El organizador de una reunión y el usuario que la hayan grabado también van a recibir un enlace a la grabación por correo electrónico. Cuando vamos a hacer una grabación hemos de tener en cuenta lo siguiente, que las grabaciones incluyen al ponente activo y al contenido que se esté mostrando. No se incluyen, sin embargo, notificaciones ni otras ventanas, y en las grabaciones no se tiene en cuenta a los participantes fijados. Espero que este vídeo tutorial haya sido de gran utilidad para ti. Espero, sobre todo, que te estés cuidando, que te quedes en casa. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale al like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos vídeos. Agradezco enormemente tu interés y la atención que prestas a este canal. Cualquier sugerencia estaré encantado de poder responderla. Ya sabes, deja en la parte de abajo en los comentarios tus dudas, tus preguntas y con mucho gusto las atenderé. Nada más, amigos, cuidemos sobre todo ese trato cercano, ese trato humano, que seguramente gracias a esta herramienta lo vamos a poder seguir manteniendo. Es verdad que el contacto físico es importante y el abrazo, pero mientras tanto que podamos vernos, podamos seguir hablando y podamos seguir compartiendo cosas importantes sobre lo que más nos interesa, sobre educación. Un cordial saludo, hasta el próximo vídeo.